Capítulo 9. Nunca había matado a ningún hombre. Incluso jamás había visto a un hombre asesinado, aún habiendo sido comisario de policía durante 30 años. Para aquella generación, el asesinato deliberado era algo que no existía en la memoria de la gente. Sencillamente, es que nunca había ocurrido. Un coche de policía le llevó al bloque en que estaba formado el pelotón del ejército. Allí, en las sombras, examinó con todo cuidado el funcionamiento de su arma, provista por Fleming sin quererlo. Parecía intacta. Ya no tenía dudas de cuál había de ser su papel, y estaba absolutamente seguro de lo que iba a ocurrir dentro de media hora. Se guardó cuidadosamente oculta la pistola y abrió la portezuela del coche. Nadie le dedicó la menor atención. Imponentes masas de gente cruzaban en todas direcciones, tratando de ponerse cerca para escuchar lo que el ejército iba a hacer público. Los uniformes del ejército predominaban en la zona dispuesta al efecto, y una línea de tanques desplegados ponía su formidable nota de fuerza en el ambiente. El ejército había erigido una plataforma con micrófonos, a la que se subía por unas escaleras. Tras el sitial del locutor, flameaban al viento los orgullosos estandartes de la Alianza del Bloque Occidental, con el emblema de los poderes combinados que habían tenido en tiempos de guerra. Por una curiosa deformación del curso del tiempo, la Liga Internacional de Veteranos reunía en su seno a altos oficiales del campo enemigo. Pero un general era un general, y las sutiles distinciones se habían desvanecido con el curso de los años. Ocupando las primeras filas de asientos, aparecía el Estado Mayor del mando de la Alianza. Tras ellos, venían los más jóvenes elementos de la organización militar. Las banderas regimentales ondeaban en una gran variedad de colores y símbolos. De hecho, aquello parecía más bien una exhibición festiva. Rodeados por un cordón de policías, más a distancia, aparecían muchos de paisano, manteniendo el orden, aunque más bien como informadores. Si el orden tenía que ser mantenido, sería el ejército el que se ocuparía de hacerlo. Un murmullo atronador rodeó por todas partes a Anderton, mientras se esforzaba por introducirse entre la densa muchedumbre. Un vivo sentimiento de anticipación le mantenía rígido y tenso, a punto de explotar. La multitud parecía presentir que algo muy importante iba a suceder. Con grandes dificultades, Anderton fue pasando una fila tras otra hasta llegar a la parte delantera, donde se hallaban sentados los altos oficiales de la Liga. Kaplan estaba entre ellos, pero ahora era de verdad el general Kaplan. El traje, el reloj de oro de bolsillo, el bastón de plata, sus ropas de estilo conservador, todo había desaparecido. Para la ocasión, Kaplan se había vestido con su antiguo uniforme de los días de gloria y de poder. Rígido e impresionante, estaba rodeado por todos aquellos otros generales que formaban su Estado Mayor. Sobre su uniforme brillaban un sinnúmero de condecoraciones y las estrellas de su rango. Sus botas relucían como espejos y llevaba al cinto su decorativa espada corta y sobre la cabeza su gorra de dorada visera. Dándose cuenta de la presencia de Anderton, el general Kaplan se apartó del grupo de generales y se dirigió hacia él. Su expresión denotaba cuán alegremente agradecía allí la presencia del comisario de policía. «Esto es una grata sorpresa», dijo saludándole y estrechándole la mano. «Tenía la impresión que había sido arrestado por el comisario en funciones». «Todavía estoy fuera de su alcance», comentó Anderton, indicando el paquete que le había sido entregado por Fleming la noche del accidente. A despecho de sus nervios, el general Kaplan parecía de buen humor. «Esta es una gran ocasión para el ejército», le dijo. «Creo que le agradará oír lo que voy a manifestar en público, al relatar los espurios cargos esgrimidos contra usted». «Me parece magnífico», repuso Anderton. «Quedará bien claramente establecido que fue usted injustamente acusado», continuó Kaplan, repitiendo lo que ya sabía Anderton. ¿Tuvo Fleming la oportunidad de explicarle la situación? «Hasta cierto punto. ¿Va usted a dar lectura al informe de la minoría?» «Voy a compararlo con el de la mayoría», repuso Kaplan,
haciendo una señal a un ayudante que se aproximó en el acto con una cartera. Todo está aquí, toda la evidencia que necesitábamos. No le importará a usted servir de ejemplo, ¿verdad? Su caso simboliza los arrestos injustos de incontables individuos. Con cierto nerviosismo, Kaplan miró su reloj de pulsera. He de empezar ya. ¿Quiere venir conmigo a la plataforma? ¿Por qué? Fríamente, pero con cierta reprimida vehemencia, Kaplan dijo de nuevo: así el pueblo puede ver la prueba viviente, usted y yo juntos, la víctima y el asesino, permaneciendo uno junto a otro, demostrando la falsedad del sistema, el enorme fraude con que la policía ha estado actuando. Bien, con mucho gusto, repuso Anderton. ¿Qué estamos esperando? Desconcertado, el general Kaplan se dirigió hacia la plataforma. De nuevo, miró algo inquieto a Anderton, como preguntándose en el fondo por qué había aparecido por allí y qué es lo que sabría. Su incertidumbre aumentó al subir a lo alto de la plataforma y colocarse en el pódium del locutor. ¿Comprende usted en su totalidad qué es lo que voy a decir?, le dijo Kaplan. La exposición de los hechos tendrá unas repercusiones considerables. Hará que el Senado reconsidere la validez básica del sistema precrimen. Lo comprendo, afirmó Anderton, con los brazos cruzados. Adelante. Un sordo rumor cayó sobre la muchedumbre, señalando el silencio. Mientras, Kaplan sacaba de la cartera los papeles y los disponía frente a él. El hombre que está a mi lado, comenzó Kaplan, es familiar a todos ustedes. Se hallarán sorprendidos de verle, ya que hasta hace pocas horas la policía le había señalado como un criminal peligroso. Los ojos de la multitud se concentraban en Anderton. Ávidamente, escrutaron a aquel hombre denunciado como asesino potencial, ocupando un lugar tan destacado junto a los generales. Hace unas pocas horas, sin embargo, continuó Kaplan con voz más fuerte, la policía canceló la orden de arresto. ¿Suponen ustedes que ha sido porque el ex comisario Anderton ha querido entregarse por sí mismo? No, eso no es exactamente cierto. Está aquí conmigo. No se ha entregado, pero la policía tampoco tiene ya interés en su captura. John Allison Anderton es inocente de todo crimen pasado, presente y futuro, y las alegaciones contra él fueron fraudes patentes, diabólicas distorsiones de un falso sistema penal basado en una falsa premisa, corrompido, absurdo y desacreditado, una vasta e impersonal maquinaria de destrucción que conduce a hombres y mujeres hacia la condenación. Fascinada, la multitud miraba alternativamente a Kaplan y a Anderton. Todos estaban familiarizados con la situación básica. Muchos hombres, continuó Kaplan, han sido detenidos y encarcelados bajo la estructura del sistema llamado precrimen, acusados no de crímenes cometidos, sino de crímenes que deberían cometer, y se aseguraba como dogma de fe que esos hombres, si se les permitía vivir en libertad, cometerían en el futuro las felonías predichas. Pero es mentira que exista ningún conocimiento cierto del futuro. Tan pronto como se obtiene cualquier información premonitora, queda cancelada por sí misma. La afirmación de que este hombre iba a cometer un crimen es una pura paradoja. El simple hecho de poseer él mismo los datos lo hace totalmente falso. En cualquier caso, sin excepción, el informe de los 3 premonitores ha invalidado sus propios datos. Si no se hubiesen hecho esos arrestos, es seguro que no se habría cometido ningún delito. Anderton escuchaba ociosamente aquella sarta de argumentos, dedicando apenas atención al discurso del viejo general. La muchedumbre, no obstante, estaba atenta con el mayor interés. El general Kaplan continuó haciendo un resumen del informe de la minoría, explicando en qué consistía y de qué forma se había obtenido. Del interior de la chaqueta, Anderton sacó la pistola y la empuñó firmemente. Kaplan estaba ya terminando con el material recogido de Jerry. Con sus delgados dedos, iba a tomar los informes de Donna y después de Mike. Este fue el informe de la mayoría, explicó. La afirmación, hecha por el primero de los 2 premonitores, de que Anderton cometería un asesinato. Y ahora voy a mostrar a ustedes el material automáticamente invalidado.
Se detuvo un instante, se afirmó las lentes sobre la nariz y comenzó lentamente a leer los informes. Una extraña expresión apareció repentinamente en su rostro. Se detuvo, vaciló y dejó caer los papeles de la mano. Como un animal acorralado, dio media vuelta, se agachó y quiso apartarse del lugar del locutor. Por un instante, Anderton observó su faz distorsionada. Levantó el arma, dio rápidamente unos pasos hacia adelante e hizo fuego. Los ocupantes de la primera fila se lanzaron súbitamente en socorro de Kaplan, atónitos por lo que estaba sucediendo. Kaplan se estremeció un instante y, como un pájaro destrozado, dio vacilante un paso y cayó desde la plataforma hasta el suelo. Kaplan, como afirmaba el informe de la mayoría, estaba muerto. Su delgado pecho era un espantoso agujero humeante, una terrible cavidad llena de cenizas y vísceras quemadas en un cuerpo que aún se retorcía en su agonía. Anderton, enfermo de angustia, corrió entre las paralizadas filas de los altos oficiales. La pistola que aún sostenía en la mano le garantizaba momentáneamente el paso entre el terrible desconcierto sembrado en la tribuna. Bajó rápidamente la plataforma y se mezcló entre la gente, demasiado perpleja para darse cuenta de nada. El incidente ocurrido ante sus mismos ojos resultaba incomprensible. Les llevaría tiempo la comprensión que reemplazaría lo que en aquel momento era solamente un terror ciego. En la periferia de la multitud, Anderton fue detenido por la policía. «Tiene suerte de haber escapado», le dijo uno, mientras el coche salía disparado de la zona. «Supongo que sí», repuso Anderton remotamente. Se sentó tratando de rehacerse. Estaba tembloroso y agitado. De repente, se inclinó hacia adelante sintiéndose invadido de unas terribles náuseas. «Pobre diablo», murmuró con simpatía uno de los policías. A través del vértigo y las náuseas, Anderton fue incapaz de determinar si el comentario del policía iba dirigido a él o a Kaplan. 4 corpulentos policías atendían a Lisa y a John Anderton en sus preparativos de marcha, empaquetando sus enseres y propiedades. En 50 años, el ex comisario de policía había acumulado una vasta colección de objetos materiales. Sombrío y pensativo, miraba desfilar el equipaje dirigiéndose a los camiones que aguardaban. Con los camiones, se fueron directamente al aeropuerto, y desde allí irían a Centauro X, por el sistema de transporte interestelar. Un viaje demasiado largo para un hombre ya viejo, un viaje que jamás tendría regreso posible. Lisa se preocupó de que cargaran con cuidado todos sus utensilios. «Supongo que podremos hacer uso de todos estos aparatos electrónicos. Todavía siguen empleando la electricidad en Centauro X». «Espero que no tengas que preocuparte demasiado», repuso su marido. «Pronto nos acostumbraremos», replicó Lisa, dirigiéndose una leve sonrisa. «¿No lo crees, querido?» «Así lo espero. Con toda seguridad no tendrás que lamentarlo. Si yo hubiera pensado...» «Nada de lamentaciones», le aseguró Lisa. «Bien, ayúdame a cargar todo esto». En el último instante, Whitwer llegó en un coche patrulla. «Antes de que se marche», dijo Anderton, «tendrá que darme una explicación sobre lo ocurrido con los premonitores. El Senado me está pidiendo aclaraciones sobre el particular. Quieren saber si el informe de la minoría fue un error o qué ha sido». Y confusamente concluyó: «Todavía no puedo explicármelo. El informe de la minoría estaba equivocado, ¿no es cierto?» «¿Qué informe de la minoría?», preguntó Anderton, divertido. Whitwer parpadeó confuso. «Vaya, debí habérmelo figurado. Entonces ahí está la cuestión». «Hubo 3 informes de minoría», dijo Anderton al joven, divirtiéndose con su azoramiento. «Los 3 informes fueron consecutivos», siguió explicando. «El primero fue el de Donna. En aquella línea temporal, Kaplan me dijo lo del complot, y según eso, yo lo habría matado inmediatamente. Jerry, en fase ligeramente por detrás de Donna, usó su uniforme como datos. Integró mi conocimiento del informe. En él, en el segundo sendero del tiempo, todo lo que yo deseaba era conservar mi puesto.
No era a Kaplan a quien quería matar, era mi propia posición y mi vida lo único que me interesaba. ¿Y el informe de Mike fue el tercero? ¿Llegó después del informe minoritario? Y Whitwer se corrigió a sí mismo. Quiero decir, ¿llegó en último lugar? Sí, el de Mike fue el último de los tres. Encarado con el conocimiento del primer informe, yo había decidido no matar a Kaplan. Eso produjo el informe número 2. Pero de cara a ese informe, se produjo la situación que Kaplan deseaba crear. La consecuencia fue recrear la posición número 1. Yo había descubierto lo que Kaplan estaba haciendo. El tercer informe invalidaba al segundo en la misma forma que el segundo invalidaba al primero. Aquello nos llevaba a la posición en que habíamos comenzado. Bien, vamos, todo está dispuesto, dijo Lisa jadeante. Cada uno de los informes era distinto, concluyó Anderton. Cada uno de ellos era único, pero dos de ellos concordaban en un punto. Si me dejaban en libertad, yo mataría a Kaplan. Eso creaba la ilusión de un informe de la mayoría. Y eso es ahora una ilusión. Donna y Mike previeron el mismo acontecimiento pero en dos períodos de tiempos diferentes, ocurriendo bajo situaciones totalmente distintas. Donna y Jerry se equivocaron, y el llamado informe de la minoría se insertó en medio del de la mayoría. De los tres, Mike estaba en lo correcto, ya que no se produjo informe después del suyo para invalidarlo. Eso lo resume todo. Ansiosamente Whitwer, en los últimos momentos, mostró una extremada preocupación. ¿Podría ocurrir eso de nuevo? ¿Deberíamos entonces repasar todo el equipo? Puede ocurrir solo en una circunstancia, explicó Anderton. Mi caso fue único, puesto que yo tenía acceso a los datos. Podría ocurrir de nuevo, pero solo al próximo comisario de policía. Por lo tanto, pise con cuidado. Brevemente se estrecharon las manos por última vez. Será mejor que mantenga los ojos bien abiertos, informó al joven Whitwer. Recuerde que podría ocurrirle a usted mismo en cualquier ocasión. Fin del informe de la minoría, de Philip K. Dick.